Candidato, comencemos por saber por qué volver a ser candidato presidencial este año. En 2018 usted obtuvo 10,82% de los votos, que representaba poco más de 1 millón. Sin embargo, creo que las condiciones eran totalmente distintas. ¿Cree que en este momento puede sacar mucho más votos? Bueno, por ahí hay varias encuestas rodando. Lamentablemente hay muchas encuestas que son falsas, pero históricamente, digamos, encuestadoras como Consultora 21, que ha sido una encuestadora, digamos, bastante seria en el tiempo, y que los números que ellos presentaron, no solamente con respecto a las diferencias en la polarización, que creo que es lo correcto. Por eso siempre he estado diciendo que el triunfalismo es un gravísimo error. Pensar que tengo las elecciones ganadas porque aparezco de primero en la encuesta es un gravísimo error. Te recuerdo las concentraciones de Capriles en el 2012 contra Chávez, y te recuerdo las concentraciones de Capriles en el 13 contra Maduro. Si nosotros sacáramos las cuentas por las concentraciones de Capriles, entonces, bueno, Capriles debió haber ganado. Capriles debió haber ganado porque las encuestas daban a Capriles sobre Maduro en el 2013 y sobre Chávez en el 2012. Sin embargo, el resultado, especialmente en el 2012, fue abrumador. Chávez le saca casi 2 millones de votos a Capriles, cuando las encuestadoras daban a Capriles arriba, cuando las concentraciones de Capriles estaban más o menos parejas con las de Chávez en el momento. Luego tenemos el 2013 contra Maduro y le gana por 200.000 votos, pero le gana, ¿no? Entonces las concentraciones de gente y las encuestas no te dan una victoria, porque las encuestas son una foto en el momento y le preguntan a una persona si va a votar y por quién va a votar. Te dice que sí va a votar y va a votar por un fulano, pero el día de las elecciones, mira, no se sintió bien, está lloviendo, de repente dijo no voy a votar, no. O sea, hay muchos cambios que pueden darse. Entonces, ¿qué va a determinar la victoria en el 28? Número 1, organización, y número 2, defensa del voto. Si tú no tienes esas dos cosas bien hechas, tus posibilidades de ganar son muy pocas. Entonces, estás compitiendo contra un gobierno que ha ganado la mayoría de las elecciones. Porque están organizados, sí están organizados. Mueven gente. Tienen dinero, o sea, tienen todo lo necesario para poder ganar una elección. Entonces, que son un mal gobierno, que tienen un 20, 25, 30% de intención de voto. Bueno, pero hagamos un poquito de números, ¿no? Yo hice una entrevista hace poco y dije estas cosas, y uno de los que me estaba entrevistando me dijo, oye, no, tienes que esperanzar a la gente. No, espérate. Ok, si esperanzar es mentir, yo no voy a hacer eso. Y decirle la verdad a la gente es lo correcto, porque la gente sabe que su voto va a valer y lo mejor es movilizarse ese día a votar. Entonces, fíjate, no estoy hablando de lo que dice el gobierno o lo que dice cierto sector de la oposición, sino lo que está establecido en el CNE. Hay aproximadamente 6 a 6 millones y medio de electores fuera del país. Bien, el último registro que se hizo, unos poquitos fueron los que el sistema pudo aceptar. De manera que esos 6 millones y medio, por 6 millones, están fuera del país. No podrán votar en las próximas elecciones. Nuestro padrón electoral tiene 22 millones de electores. Si le quitas esos 6 millones de electores, te van a quedar 16 millones de electores. A esos 16 millones aplícale un 30% de abstención. Muy buena participación, 70%. 30% de abstención, que históricamente más o menos lo que hemos tenido. Entonces, bueno, te va a tener, son 30 por un lado, 3 millones por un lado, 6 por 3, 18, casi 5 millones de votos de abstención. Ok, tienes 16, te quedan 11 millones. El gobierno podría movilizar sin problema alguno 5 millones de votos. Te lo puedo asegurar, porque yo he visto cómo lo hacen. Yo ya fui candidato presidencial. Yo vi gente que venía a votar conmigo y lo quebraban en el camino con una bolsa de comida, con $20. Porque esa es la situación que tenemos de país. Entonces, ¿qué tú le prometes a la gente? Que vas a tomar el poder el 10 de enero del 2025 y el elector te dice, oye, 10 de enero,
es 28 de julio, me quedan 5 meses para sobrevivir, esta gente me está dando una bolsa de comida, $50 o $20, no, yo voy a votar aquí porque me conviene. Entonces, ¿qué pasa? Tienes esas aristas, tienes que calcularlas. Entonces te quedan 5 millones que el gobierno pueda mover, y luego tienes 6 millones de votos para ganarle con una diferencia de 1 millón. Pero voy a otro punto que parece ser que este sector de la oposición, que hoy polariza con el gobierno, no toma en consideración lo que ellos llaman alacranes, como quieran llamarnos. Por lo menos en el caso mío no tiene ninguna razón, yo no tengo un partido judicializado, yo no jamás he hecho algo diferente a participar, cosas que ellos lo están haciendo. Me he reunido con el gobierno muchas veces, ellos también lo hacen, de manera que ahora todos somos alacranes aquí, porque si la situación era que nosotros nos reuníamos con el gobierno y por eso llamamos alacranes, bueno, ellos también se han reunido, secreta y públicamente. Que somos alacranes porque participamos, bueno, ellos están participando, entonces ya no hay razón. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que no hay ninguna explicación lógica y mucho menos sensata para poner a un lado una cantidad de votos que te pueden hacer perder la elección al final. El triunfalismo, el ego y la superioridad van a hacer, lamentablemente, que este grupo nos obligue a perder unas elecciones que se pueden ganar. Ahora bien, a ninguno nos han invitado. Bueno, a mí nunca me han invitado a una reunión. Tampoco yo le he pedido, ¿no? Pero bueno, ¿Se reuniría usted con la Mesa de la Unidad Democrática? sin problema alguno. Yo nunca he tenido complejo para reunirme con nadie. Si me he reunido con el gobierno, no me voy a reunir con ellos. O sea, no tengo ningún complejo para sentarme y que podamos conversar. Lo segundo, si no hay defensa del voto, vamos a tener un problema en las mesas de votación. Y vamos a tener, yo puedo sonar tan realista que la gente me dice, oye, pero es que tú estás aportando a perder. No, es que te estoy diciendo que podemos perder. Y como podemos perder, tenemos que ver dónde podemos perder. ¿Dónde podemos perder? En centros electorales donde el gobierno impugne los resultados, donde ellos perdieron, por supuesto, porque, bueno, porque hay cosas que sucedieron, que ellos mismos lo pueden hacer, por cierto. Si no tenemos testigos que están formados, que están capacitados para eso, nos van a hacer que impugnen centros de votación donde pudimos haber ganado y que puede ser determinante, porque, te lo vuelvo a repetir, de ganar la oposición vamos a ganar por poco, y de ganar el gobierno lo harán por poco también. Por poco. Usted hablaba de organización y defensa del voto. ¿Tiene usted estos dos elementos preparados para esta elección? Y también hablaba de que en las elecciones pasadas había gente convencida de votar por alguien, pero que en ese camino, ese mismo día, se compraban esos votos por $20 por una bolsa de comida. Sin embargo, el voto es secreto. ¿Cómo esta gente era comprada? ¿Los acompañaban hasta la mesa de votación a ver por quién votaban? Bueno, te voy a decir lo que hicieron en el 2018. Le daban un telefonito y entraban con el teléfono y tenían que tomarle foto al papelito. ¿Pese a ser un delito electoral? Es un delito, pero era la única forma de asegurarse de que habían votado en este caso, por el oficialismo. Y lo hicieron. Te estoy diciendo, gente que lo corroboramos. Personas que yo estaba seguro que iban a terminar votando por mí en lugares que nosotros teníamos muy bien organizados. Decían, no pude. Tenía que llevar comida, una necesidad, pues. Entonces, este gobierno tiene organización para eso. Pero peor aún, tiene el dinero para eso. Entonces nosotros no podemos seguir confiando, porque los numeritos no nos dan de que le vamos a dar una paliza. Eso es mentira. Los numeritos no dan. Los numeritos dan muy apretados como para descuidar la defensa del voto y la organización del voto. ¿Qué es la organización del voto? Bueno, yo sé quiénes o yo sé dónde puedo movilizar gente para el centro de votación, y allí yo me aseguro más o menos que la gente votó por la oposición en este caso, ¿no? Entonces, eso no existe. En este momento, hoy, a escasos cercanos a los 2 meses del 28 de julio, eso no existe. Ahora, yo tengo mi estructura que viene del 2018. No cubro todos los centros, no los cubro. Puedo cubrir un 20% de los centros de votación en este momento, lo puedo hacer con mi organización. Tengo que reconocer que la mayoría de mi gente proviene de iglesias cristianas. El 100% de las personas provienen de allí. Y por último, bueno, no sé, tal vez
de mantenerme en la carrera, vuelva o no a sacar esa cantidad de votos, mucha gente que votó por mí en 2018 ya no está en el país. Muchos se han ido, lamentablemente. Y bueno, a todos nos ha tocado la diáspora de alguna u otra manera. Entonces, no sé, tal vez la última encuesta de Consultoría 21 me daba 11 puntos en las encuestas. Le daba a otro candidato de oposición 12 puntos, luego le daba una cantidad, creo que 18 puntos al oficialismo, y luego creo que le daba 23 o 22 o 20 y algo al otro candidato opositor. Entonces, date cuenta que no está, o sea, la polarización no está tan cerrada. Ahora, ese 23, 24, 25 del número 1, si le suman los 11 míos, se convierten en 35, 36 contra 19 o 20 del oficialismo. ¿Lo necesitas o no lo necesitas? No necesitas al otro candidato que me continuaba por un punto a mí, que tenía 12 puntos y entre los dos teníamos 22 según esta encuesta. Hay otras que nos dan menos, pero siempre estoy ahí entre cuarto, tercero, entre cuarto, quinto, estoy en esa línea. Entonces no te puedes dar el lujo de desechar, de patear, de insultar y de menospreciar a otros candidatos que también se están oponiendo al gobierno, bueno, que no se oponen como tú quieres que se opongan. Bueno, eso ya, la forma de que tiene la gente de matar piojos, ¿no? Como decía mi abuela, cada uno tiene su forma de matar piojos. Yo, con mis valores, no me permito la inoculación de odio en mi discurso. De manera que yo no lo voy a decir como le dije a otro periodista que no tenía cabello, y yo le dije, ¿tú crees que, o sea, tú tienes que llegar a mí a decirme que tú eres calvo? Si yo lo estoy viendo. Entonces, ¿para qué yo le tengo que decir al país, hablarle mal, que el gobierno es malo cuando ya saben que es malo? Lo viven a diario. Entonces yo voy a dar propuestas y voy a llamar a la unidad. Hablaba usted ahorita, dijo, de mantenerse en la carrera. Obviamente es la carrera presidencial. ¿Ha pensado usted en algún momento en retirarse y darle un apoyo a cualquier otro candidato? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, te repito, las encuestas me ponen primero un candidato que sí aparece francamente en primer lugar de intención de votos de un sector de la oposición. Luego viene el oficialismo y después o estoy yo o está otro candidato. En casi todas las encuestas se ve lo mismo, unos más, unos menos, pero estamos más o menos en eso. Lo cierto es que algunas encuestas dan unas intenciones de votos muy exageradamente abultadas. Me parece que eso es un gravísimo error. Entonces, lo que te quiero decir es que si mi participación es determinante o mi declinación es determinante, entonces lo voy a pensar. Ahora bien, si la actitud del candidato que posee más intención de voto es decir, no me importa a nadie porque yo puedo solo, bueno, eso es como que tú cargas una bolsa pesada y yo me acerco con respeto y te digo porque te veo mujer, le puedo ayudar, y tú me dices, no, gracias, yo puedo sola. Bueno, con todo respeto, siga adelante con su bolsa pesada, yo quería ayudarle, pero no, usted no quiso. Entonces, más o menos es el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué haces tú declinando diciendo, yo declino para apoyar a fulano? Y fulano te dice, no me importa, es más, no quiero tu apoyo, no lo necesito. Entonces no voy a declinar, voy a seguir adelante, voy a fortalecer mi partido y me voy a preparar para el próximo año las elecciones regionales. Ok. En 2018 usted le pidió al Consejo Nacional Electoral que metiera la lupa porque se favorecía un sector político en detrimento de otros. Denunciaba específicamente que le ponían a usted impedimentos para efectuar concentraciones en algunos estados como en Aragua, por ejemplo. ¿Qué cree que pasó con respecto a ese año? ¿Mejoraron las condiciones? ¿Empeoraron? ¿O cuál es el escenario en este momento? En este momento han mejorado muchísimo el hecho de que te permiten hacer cualquier evento en cualquier sitio. Es la verdad. Nosotros no hemos tenido ningún impedimento para hacer ningún tipo de evento, al igual que tengo información de otros candidatos que no le han puesto ningún tipo de obstáculos para realizarlo. Incluso hasta ahora he visto las concentraciones. Voy a hablar del candidato de un sector de la oposición que lo vi en el estado de Aragua, asistió a una concentración, dio un discurso, creo que es el primero y el único que ha hecho de esa naturaleza, y se permitió, ¿no? Digo, lo demás no puedo citarlo porque no son candidatos oficiales a la presidencia, pero citando el caso del de Aragua, se desarrolló con completa normalidad. Yo espero
que por la paz del proceso se permita que todos los candidatos hagan sus reuniones, marchas, concentraciones con total libertad. Yo espero que eso se respete hasta el 28 de julio. Ok, en el 2018 también el electorado asoció mucho su campaña con la actividad de entregas de sopas. Creo que esto también fue una actividad que le dio a usted mucho reconocimiento a nivel nacional. ¿Lo veremos este año con actividades de sopa? ¿Cuáles serán sus actividades de campaña? ¿Ya ha realizado algunas? Sí, hicimos en Aragua y sí, dimos sopa. Y tenemos otras concentraciones que vamos a hacer en lo corto de esta campaña, que te repito, son muy complejas las concentraciones en tierra, pero estamos yéndonos por asambleas de vecinos. Nos está funcionando mejor la asamblea donde el vecino o el ciudadano va y quiere información. Hay mucha desinformación, entonces le damos información y aparte le damos información, le permitimos, si quieren ser parte de la organización de defensa del voto. Mi intención es armar un porcentaje importante de lo que es la organización de defensa del voto de mi partido y ponerla al servicio, no solamente de Javier Bertucci como candidato, sino de todos los candidatos de oposición. Todos. Con mis testigos, yo voy a aportarlos a la oposición, sea quien sea. Vamos a defender el voto de cualquiera de los otros compañeros de oposición y vamos a defender el voto aún del que no quiera que lo defendamos, como por ejemplo un sector de la oposición que me puede decir, no, nosotros tenemos lo de nosotros, no importa. Es mejor 4 ojos que 2. Vamos, y mejor 4 personas que 2. Creo que en ese sentido es inteligente porque voy a aportar algo al deseo de cambio que todos tenemos, ¿no? Y creo que la parte de la defensa del voto es fundamental. En este momento todos los candidatos opositores hablan de transición. ¿Cómo sería una transición encabezada por Javier Bertucci? Yo he prometido y me he comprometido de ser electo, de solamente estar en el gobierno por un solo periodo constitucional. Eso convertiría a mi gobierno en un gobierno de transición. Haría un gobierno de amplia base donde todos los sectores de oposición se vean reflejados y aún voy a ir más allá. Si para lograr la gobernabilidad, la pacificación y el avance de la normalización de las instituciones del país y tengo que hacer negociaciones con el gobierno, incluyendo algunos sectores del gobierno capaces, sobre todo capaces, que no tengan ningún problema de sanciones ni problemas de ningún otro tipo que ponga en duda su honestidad, estaríamos dispuestos a un gobierno de amplia base a que formen parte, de manera que podamos avanzar sin persecuciones, sin retaliaciones y una gran normalización que le permita sentir al gobierno saliente que pueden reorganizarse y pueden regresar en el 2030 a aspirar cualquier tipo de elección, de cargos de elección popular. Incluso el 2025, el próximo año, nos toca elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados regionales y nos tocaría la elección de la Asamblea Nacional el próximo año, que es la que finalmente en el 26 tiene el poder, siempre tiene el poder de nombrar Ministerio Público, tiene el poder de nombrar los magistrados del TCJ, aunque ellos están por 12 años, pero la Asamblea puede también hacer un nuevo nombramiento de magistrados, tiene el poder también de nombrar el Contralor, tiene el poder también de nombrar el Defensor del Pueblo, es decir, la Asamblea Nacional es neural en el próximo año en las elecciones. Entonces el gobierno podría fácilmente presentar todos sus candidatos el próximo año y hasta ganar la Asamblea Nacional. O sea, lo que yo propongo es la normalización, no es un nuevo régimen que entre al país, donde entonces perseguimos a los salientes, donde imponemos vía decreto y vía atropello a las otras instituciones cambios, renuncia, le exijo la renuncia a todo el TCJ porque yo soy el nuevo presidente. O sea, eso es un escenario no solamente grotesco, sino terrorífico. Eso nos llevaría a un desastre nacional. Entonces me comprometo a un solo periodo. Me comprometo a que no voy a levantarle la mano a nadie en el 2030 y que voy a permitir que los candidatos que se presenten a la presidencia tengan que competir por sus propios atributos y no porque Javier Bertucci, el presidente saliente, le levantó la mano y se inclinó hacia uno, ¿no? Eso es lo que le prometo a la gente.
mi trayectoria de ser un hombre familiar, mi trayectoria de ser un hombre de valores profundos cristianos, le asegura a la gente un gobierno transparente, un gobierno honesto, un gobierno que no permite de ninguna forma la corrupción y no va a permitir la impunidad de ninguna manera. Dije en otra entrevista que estaba dispuesto a hacer una cárcel especial solo para corruptos, solamente para corruptos. ¿Por qué? Bueno, pues no los voy a meter con los violadores y los asesinos, pero tengo que meterlos presos, porque es justo meterlos presos. ¿En qué sentido? Tengo que proveer a través del sistema penitenciario un lugar donde el Tribunal Supremo de Justicia pueda poner preso gente que su problema es meterle mano al dinero de los venezolanos. Son ladrones, pues, en otras palabras. No son asesinos, no son violadores, pero son ladrones corruptos que necesitan pagar a la sociedad cárcel por ese delito. Ok, hace rato usted mencionaba que de no ser electo, y acaba también de hablar de que el año que viene las elecciones regionales, usted optaría por postularse a estas elecciones. ¿Por qué optaría? ¿Por un cargo alcalde? ¿Por la gobernación? Mira, yo estaría dispuesto a que... He hablado con muchos líderes de oposición y estamos, creo que en la misma página aquí. En el 2021 sufrimos una derrota vergonzosa. La palabra cabe completamente vergonzosa, porque pudimos haber tenido, de las que tenemos, 14 gobernaciones más. Pero el ego de decir ustedes no son impolutos en la política y nosotros sí, nos llevó a perder 14 gobernaciones, donde juntos, digamos, los votos de oposición hubiesen dado la ventaja y la victoria al candidato de oposición. Pero presentamos un candidato por la alianza y se presentó un candidato por la mesa de unidad democrática. Resultado, 14 gobernaciones perdidas. Entonces, yo he tenido acercamientos con todos los líderes de la MUD y hemos llegado, gracias a Dios, al aprendizaje de que no podemos repetir el 21 o el 25. Que tenemos que hacer, en primer lugar, yo propongo que se hagan primarias en todos los estados y en todos los municipios, y que los candidatos sean líderes naturales del municipio o líderes naturales del estado. De esa forma nos aseguraríamos ya de antemano que tenemos a un líder como candidato y no a una persona que se enchufó muy bien manejado con otros líderes y logró la postulación. Entonces, eso fue bien aceptado, digamos que es lo correcto. Entonces, bueno, yo tal vez participe en las primarias del estado Carabobo. Tal vez participe, si van unas primarias, ¿no? Y que si estamos seguros que el candidato de oposición va a ser uno solo. Porque en esas condiciones vamos a barrer las gobernaciones del próximo año y las alcaldías. Ok, cambiando un poco de tema, vamos a hablar ahora de la comunidad feminista. Esta comunidad pide aborto legal, mejoras en la salud sexual y reproductiva. ¿Estos temas tienen espacio en su agenda y aceptaría usted la despenalización del aborto? Es un tema delicado. Tengo que dejar claro que estas leyes van contra mis valores cristianos, ¿no? Especialmente la ley del aborto. No puede ser, es mi opinión, respeto la opinión de todos y exijo también el mismo respeto hacia la mía. No puede ser que si tú das a luz un niño y lo matas naciendo, eres una asesina en primer grado. Eso es así. Pero si lo matas en tu vientre, entonces es tu derecho porque es tu cuerpo. Yo creo que aquí hay que primero conceptualizar desde cuándo y desde qué momento se produce la vida en la mujer, ¿no? En el vientre de la mujer. Entonces, partiendo de ese principio, yo puedo determinar si esa interrupción de la vida es asesinato en primer grado o no lo es. Eso tendremos que ir al debate. Pero finalmente, aunque yo piense contrario en el asunto del aborto, creo que como presidente no podría sesgar la posibilidad que tienen las mujeres de esa aprobatoria de la ley. Por lo cual yo apoyaría que hiciéramos un referéndum consultivo, que es lo que la Constitución nos da como herramienta para arreglar o determinar finalmente el asunto si se convierte o no se convierte en ley. Entonces yo diría que no puedo yo como presidente pasarle por encima a un pueblo y los deseos que tienen su derecho las mujeres de que se apruebe una ley del aborto, las que estén de acuerdo por supuesto, tienen derecho también a que sea su voz oída. ¿Qué les propongo? Vamos a un referéndum consultivo, preguntemos al país y demos la oportunidad a la Constitución
de que este asunto se resuelva de forma legal. Es lo que le propongo a todas las comunidades, no solamente con la ley del aborto. Hay otra ley muy controversial con respecto a mis valores, que es la ley del matrimonio igualitario. Tenía una pregunta con respecto a eso. Desde su partido se ha dicho que esta posibilidad pasaría también por una reforma constitucional. ¿Y está usted de acuerdo, más allá de hablar del matrimonio del matrimonio igualitario, de permitir uniones civiles? Para esto no se necesitaría una reforma constitucional. Y también quería preguntarle, en la actualidad en el Parlamento hay varias propuestas de ley para estos temas del aborto, de todo, pero no avanzan. ¿Qué pasa con ello? Bueno, lo que pasa es que es una ley delicada y aprobarle una ley de un madrugonazo a la mayoría, son minorías, también merecen derecho y respeto. Yo en eso estoy muy claro. Lo que no estoy de acuerdo es en pasarle por encima a la mayoría. Entonces te repito, yo creo que lo más justo y respetuoso para todo el pueblo venezolano es exponerle la ley al pueblo venezolano y que el pueblo venezolano decida si quiere o no quiere la ley. Yo creo que eso es lo correcto antes de entrar en sesgos y en discusiones de lo que tú crees, de lo que yo pienso, de lo que me parece o no me parece. Porque yo creo que en esa discusión estéril vamos a terminar no solamente enemistados y posiblemente en una profunda diferencia, que no creo que es conveniente, sino que llevemos esto a donde puede resolverse. No se va a resolver con tu discusión y con la mía. Se va a resolver con un referéndum y votos del pueblo diciendo sí o no, y listo. Y ahí sabemos si se aprueba o no se aprueba, y eso es lo que yo propongo para que no caigamos tampoco en diferencias profundas. Ok. ¿Qué opinión le merece que el gobierno de Nicolás Maduro esté clientizando el evangelio con entrega de bonos, insumos para las iglesias? Hemos visto recientemente actos al mandatario con evangélicos, ordenando sustitución de aranceles por parte del Salem para construir iglesias cristianas, eliminarles impuestos. También hemos visto que Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, sí, en muchos actos con la comunidad cristiana, igual a Rafael Lacaba. ¿Cree usted que esto es parte de un clientelismo que están buscando por allí, como usted decía al principio, comprar ciertos votos? Sin duda. Ahora, yo quiero aclarar esto. La iglesia cristiana evangélica no deja de sentir lo que siente cualquier venezolano. Se le va la electricidad 12 horas al día u 8. Tienen problemas de económicos profundos. Si se enferman se mueren. Tienen la fe, por supuesto, en Dios, que es una ventaja, pero si no se mueren. Entonces tienen un mismo sufrimiento y la misma crisis que todos los venezolanos. ¿Qué quiero decirte con esto? De 10 evangélicos, 8 quieren un cambio de gobierno. Entonces, bueno, mira, yo no le voy a criticar al gobierno que le den sillas a ciertos pastores y algunos pastores que la reciban, que esos pastores estén de acuerdo con recibirlas, tampoco voy a criticarlo. Pero si tú vas a la iglesia de ese pastor que está recibiendo 20 sillas, 20 láminas de zinc, un aire acondicionado y un equipo de sonido, entonces, bueno, él va a llegar a su iglesia, le va a decir a su feligresía: el gobierno me dio esto, el gobierno es excelente, eso es un buen gobierno. Bueno, pero el que está sentado ahí va a decir: espérate, a mí se me va la luz 12 horas al día, se me dañó la nevera, se me dañaron los 4 pedacitos de carne que tenía, se me pudrieron. Aparte de eso, no tengo dinero para compra de ropa de mis hijos. Aparte de eso, lo que gano es muy poco. Aparte de eso, bueno, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo empleo digno. Miles de cosas que el feligrés sentado ahí va a decir: no creas que yo, porque le dieron una silla a la iglesia o un aire acondicionado o esto, yo voy a salir a votar por el gobierno. No, lamento decirle al gobierno que van a perder su esfuerzo y van a perder las cosas que entregaron. Véanlo, les digo al gobierno, véanlo como una ofrenda para la iglesia cristiana, porque creo que votos no van a obtener. Pueden obtener unos pocos de votos, pero sin duda alguna la intención es la compra de conciencia y la compra del voto. Eso no lo dudo ni un poquito. ¿El voto evangélico es decisivo en estas elecciones? Somos 5 millones en el país, pero te voy a ser muy sincero. La normativa y la costumbre del evangélico no es salir a votar. Y lo que lo mueve al cristiano evangélico, sorprendentemente, no es la oferta de un candidato. Lo que lo mueve son los valores de un candidato, la mayoría de ellos. Entonces, es una cosa un poco compleja. Por eso yo a veces le digo a la gente: mira, es difícil que yo tenga 12 mi voto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes los valores que yo tengo, la gente que vota por mí no va a salir a votar por ti. Eso es mentira.
Entonces, yo no puedo decirte hoy que si yo declino a favor del mundo, por decirte un nombre, la gente que pensaba votar por mí va a votar por él. No te lo aseguro. Ahora, que si yo puedo cooperar, yo puedo decirle, bueno, vamos a hacer una cosa, yo tengo 10.000, 15.000 testigos que están entrenados para la defensa del voto. Yo lo aporto y como soy partido, yo puedo incluso, la MUD puede poner sus partidos, sus defensores, un Nuevo Tiempo puede hacerlo, pero el Cambio también puede hacerlo. Entonces podemos no duplicar, triplicar los testigos, y va a ser mucho más difícil que ocurra algo raro en esa mesa, no te lo puedo asegurar. Son 5 millones de creyentes de la iglesia cristiana, pero ¿estos 5 millones votan o son 5 millones en total, incluyendo menores de edad y personas que no? No, pueden ser 5 millones de electores que asisten a la iglesia evangélica. Ahora fíjate, éramos 8. En el 2012 éramos 8 millones en Venezuela. Y fíjate cómo se ha afectado también la iglesia evangélica, que en el último, que creo que fue en el 2019, si no más recuerdo, creo que fue el último censo, estuvo cerca de 5 millones de cristianos evangélicos, o que se declaran o se confiesan cristianos evangélicos en el país. ¿Cuál es su idea para acabar con la polarización en el país? Una tercera fuerza que hoy la veo muy difícil de que ocurra, por la sencilla razón de que la intención de voto hacia el candidato de oficialismo y la intención de voto al candidato de un sector de la oposición es muy alta con respecto a los otros candidatos. Por decirte algo, en la de Consultores 21 tendría yo que unirme con el otro candidato que tiene 12 para entonces igualar o estar cerca de lo que sería Nicolás Maduro. Pero bueno, el que está ganando es otro opositor, no tiene ningún sentido. O sea, no haría ningún sentido ser tercera fuerza si la otra fuerza es la que está, digamos, teniendo prioridad de voto. Entonces, está un poco complejo el asunto en este momento. Ahora, hay mucha tela que cortar y mucha agua que va a correr bajo el puente. Nos quedan poco más de 60 días. Pueden pasar muchas cosas, porque aquí la política en Venezuela es una aventura que se escribe todos los días. Yo no sé exactamente cómo vamos a estar la semana que viene, porque esto es muy dinámico y cambiante. Pero bueno, nosotros seguimos estructurando y estamos construyendo nuestro padrón electoral a lo más que podamos, y unos días antes, digamos, puede ser en plena campaña de julio, anunciar que vamos a apoyar a alguien o sencillamente pues continuar adelante. Diputado, en su rol como diputado, no se le ve mucho en la asamblea o quizás mucho participando. Quisiera saber un poco cuál es su récord de asistencia y qué iniciativas ha impulsado en este parlamento de mayoría oficialista. Ok, yo soy en la principal, en el hemiciclo, nuestras propuestas son ninguna. Te explico por qué. Porque las propuestas que se hacen en el hemiciclo no provienen de la oposición. A nosotros se nos informa muchas veces el mismo día de la plenaria, el mismo día de la sesión, se nos dice qué vamos a discutir. Y se nos mandan unos proyectos que si la sesión es a las 11:30, te lo mandan a las 9. Entonces tienes que estudiártelo, el proyecto de ley en ese tiempo. Entonces, 20 diputados, que es lo que somos ahí, a ellos no les importa. No les importa. Es más, cada vez que nosotros nos oponemos, nos humillan de forma brutal, burlándose y riéndose cuando nos pasan la aplanadora, y el presidente lo hace con mucho sarcasmo. Dice, bueno, ok, ahora los que están de acuerdo con esta, y todo, bueno, todos los de ellos levantan la mano, y él en su rol, que lo hace muy bien, ¿no? De hacernos sentir que somos poca cosa o nada en la asamblea, bueno, nos pasa por encima y nos dice que la ley fue aprobada. De manera que ese jueguito a mí no me ha gustado, por irrespeto, y hemos logrado más acuerdos fuera del hemiciclo que dentro del hemiciclo. Hemos sido más fructíferos, por llamarlo de alguna manera. ¿Como cuáles acuerdos? Si me pudiera explicar, mencionar algunos. Bueno, en algunas leyes donde excesivamente ellos lo han estirado hasta podría convertirse en una ley dictatorial, nosotros hemos intervenido para que la ley no luzca ni funcione como una ley dictatorial,
y entonces ejemplo. un ejemplo que detuvimos y no sé si lo vamos a lograr o no, detenerlo del todo, es el asunto de la supervisión a las ONG. Esa era otra pregunta. ¿Qué opinión le merecía? El lunes el diputado Diosdado Cabello aseguraba que ayer se iba a aprobar esta ley, no se aprobó, está diferida. ¿Qué opinión le merece esta ley contra las ONG y qué impacto puede tener su aprobación en la población principalmente? Ellos podrían sin problema alguno hacer supervisiones de las ONG sin una ley específica. El problema de la ley específica es que viene acompañado usualmente de artículos penales, que es lo peligroso. Porque bueno, ya no es que te van a impedir que recibas donaciones o te van a impedir que funciones como fundación, sino que te van a poner preso porque si te investigo y tú no dijiste que recibiste $10 de alguna persona, yo te pongo preso. O sea, ese es el problema de esas leyes que empiezan como un planteamiento que podría oírse, bueno, ¿por qué? Si todo el mundo lo está haciendo bien, puede declarar todo lo que recibe. Pero si tú vas a usar eso para coaccionar, para amenazar, para perseguir, y peor aún, para poner preso a algunas fundaciones porque piensan diferente o porque no quieren ser de ninguna forma vinculadas al gobierno, creo que está mal. Como también no estoy de acuerdo que una fundación sin fines de lucro, que está dedicada, según, a hacer un trabajo social, desvíe fondos para otras cosas que no sea el trabajo social. También estoy en contra de eso. Si tú recibes dinero, ejemplo, para comedores infantiles, ¿qué haces tú agarrando el dinero de los comedores infantiles para metérselo en un partido? O para pagar militancia de un partido. Estoy en contra de eso también. Entonces, bueno, vamos a hacer una ley que pueda ser utilizada para ser un órgano regulador y no para ser un órgano represor o convertirse en una ley represora. Nosotros nos hemos opuesto como opositores al formato de la ley, no a la ley como tal, pero sí los artículos internos de la ley. Y hasta ahora hemos logrado, digamos, le decimos vamos a discutir esto, mejor vamos a discutir esto, espérate un poquito, vamos a discutir. Y así hemos rodado la arruga, ¿no? Y creo que todavía lo estamos logrando. Si esa ley se llegase a aprobar, ¿cree usted que Venezuela va encaminada un poco más al escenario de Nicaragua? Bueno, fíjate que el escenario de Nicaragua es de un gobierno totalitario y cualquier gobierno lo puede hacer. Te voy a ser sincero, este gobierno lo puede hacer cuando le dé la gana. De por sí, vimos algo parecido en Barinas. Algo parecido. No lo vimos aquí, porque bueno, los inhabilitados no pudieron, permitieron que una persona habilitada entrara. Sin embargo, se permitió una persona habilitada, digamos, que la última información que recibimos es que la persona que estaba antes que él, que era una señora, una académica, tenía doble nacionalidad y obviamente nuestra constitución lo prohíbe. Y bueno, es posible que sea verdad, ¿no? No me consta, pues no conozco a la señora Yori, pero no sé si tiene doble nacionalidad o si la tiene, no puede ser candidato, pero ahí está el mundo pasó, está ahí, es candidato de 3 tarjetas. Usted hablaba de que este gobierno podía, con respecto a la ley, aprobarla cuando quisiera y hacer como quisiera. ¿Cómo califica usted el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Como una dictadura? ¿Un gobierno autoritario? ¿Un gobierno democrático? Mira, es un gobierno, no, una dictadura no es, pero es un gobierno bastante autoritario y puede rayar en lo totalitario. Entonces, sí es así. Ahora bien, que lo hacen como sistema, yo he hablado con muchos de ellos y me dicen que tenemos que hacerlo porque hay un sector de la oposición que todo el tiempo está tratando de dar golpes de Estado, asesinatos del presidente, y tenemos que entonces, digamos, responder de esa manera. Bueno, eso puede ser un justificativo, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Al final del día tú no fuiste electo para comportarte de esa manera, y yo creo que no toda la oposición hemos pedido sanción. En mi caso nunca las he pedido, siempre he estado en contra de sanciones generales al país, siempre he estado en contra de atajos que no sean electorales o constitucionales, y siempre he sido de los que cree que la participación y el voto debe ser las herramientas para dirimir cualquier diferencia entre los venezolanos. De manera que, en mi caso particular, y otros candidatos también sé que piensan como yo, ahora bien, no puede hacerte un sector que piense así, comportarte de la forma que te comporta. O sea, no tiene ningún sentido. Ejemplo, yo vivo en un edificio, tengo una vecina que es candela, que es peleona, pero no por eso yo voy a salir tranco y
vecino que se me atraviese, vecino que insulto, vecino porque esto no, porque es que yo tengo una vecina que es terrible y ya salgo con la actitud del que se me presente lo insulto primero que a mí. Entonces yo creo que el gobierno tiene que bajarle dos, comportarse o, digamos, esgrimir el gobierno con una democracia amplia, sólida y que, bueno, en el asunto de los golpes y todo eso, que lo hagan los cuerpos de seguridad, que lo ataque el Tribunal Supremo de Justicia, pero que el gobierno no se ponga a estar persiguiendo y mucho menos anulando los derechos de nadie, ¿no? Este es un CNE que está nuevo, está reciente. ¿Qué le parece su actuación en este proceso electoral? Mira, el CNE, hasta este momento, yo participé con un CNE en el 2018. Después ese CNE cambió para las elecciones de donde yo participé de la Asamblea. Eso fue en el 2019. Y fui parte, digamos, de los que tomaron decisiones para ese nuevo CNE. Luego vino un nuevo CNE para las elecciones regionales, que es donde participó uno de los que hoy es candidato presidencial. Y finalmente tenemos otro CNE en este momento. Entonces, yo participé con el mismo CNE del 2015, o sea, el 2015 con el que ganó la Asamblea, la oposición, ese mismo CNE que era diabólico en el 2018, se volvió diabólico, y entonces no se puede participar porque en dictadura no se vota. Fue el mismo no cambió para el 2019, que cambiaron los rectores de oposición, porque los de gobierno se mantuvieron. Luego en el 2021 también hubo un cambio de opositores, y en este fue cuando hubo un cambio general de todo el CNE. De manera que el CNE al final del día no puede convertirse en el determinador de quién participa o quién no participa. Te explico lo que te trato de decir. En las primarias, yo no participé en las primarias porque yo puse dos objeciones cuando se me invitó. La primera de ellas dije, no puede participar inhabilitado. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner en las manos del gobierno. Entonces, si gana un inhabilitado, vamos a ponernos en las manos de un gobierno si lo habilita o no lo habilita. Y es un error. Número dos, vamos a participar, o sea, no vamos a participar con el CNE porque el CNE es malo. ¿Y con quién vamos a ir a la presidencial? ¿Vamos a votar con papelitos en las plazas? ¿O vamos a ir con el CNE? Vamos a ir con el CNE. Entonces, tú no puedes satanizar hoy el CNE y mañana decirle a los electores, vengan, que ya yo arregle el CNE. O sea, esa incoherencia es lo que nos ha metido en 25 años de estabilidad política, bueno, de inestabilidad política. Entonces, te repito, creo que en ese sentido el CNE no... Mira, el CNE para mí está cumpliendo con su cronograma, lleva el 60% del cronograma cumplido. Aunque lo he respetado un poco. Lo he respetado y te voy a ser sincero, los otros CNE también respetaron normas y condiciones. Yo siempre he dicho que el gobierno tiene un monstruoso ventajismo sobre todos los demás candidatos. Hoy Nicolás Maduro es candidato. No se supone que él esté haciendo actos de gobierno. No se supone, porque él es candidato. Entonces, ¿cuál es la explicación de ellos? No, pero eso es pre-campaña, eso no es campaña. Pero ¿está haciendo o no está haciendo campaña? Entonces, ¿te estás comportando como candidato o te estás comportando como jefe de Estado? No eres jefe de Estado, eres candidato, eso es ventajismo. Pero tú no ves al CNE regañando a Maduro por hacer los actos que hace a veces que son de gobierno, ¿entiendes? Entonces no deberían existir en este momento, no hasta el 29 de julio, a menos que él gane. Y si gana, obviamente regresa a su condición de presidente el 29. Bueno, que los haga el 29 en adelante. Entre sus propuestas vemos que ha prometido evaluar la economía, recuperar el parque industrial, ofrecer empleo, mejoras salariales para el sector salud y educación. Mi pregunta es, ¿cómo lo haría? ¿En cuánto tiempo sería posible tras asumir la presidencia? ¿A cuánto llevaría el salario mínimo y en cuánto tiempo es posible, sabiendo las condiciones en que está el país? ¿Y qué le ofrece a los pensionados y a los jubilados? Ok, fíjate, nuestro plan económico está basado en realidades. No está basado en cálculos posibles o no. Por supuesto, hay un plan para recuperar. Pero el plan para recuperar pasa por algunas cosas que son muy importantes. Una de ellas es
el levantamiento de sanciones. Nosotros no podemos recuperar nuestra industria petrolera con sanciones, es una cosa que no se puede hacer en primer lugar. Y este sigue siendo un país petrolero, de manera que eso, si vamos a hablar de recuperación económica, pasa por levantamiento de sanciones y la posibilidad de recuperar con inversión extranjera la industria petrolera y las industrias básicas. ¿Qué es lo que vamos a generar de inicio en nuestro gobierno? Confianza. Creo que es la mayor divisa que podemos tener de inicio. Confianza, respeto a la propiedad privada y un marco legal seguro y serio que permita a los inversionistas nacionales e internacionales traer capitales y poder darle un shock eléctrico a la economía. Ahora, con respecto a la educación y con respecto a la salud, la creación de fondos independientes para la salud y fondos independientes para la educación, fondos que permitan donaciones internacionales, fondos que permitan aportes del gobierno y del ente privado y que sean administrados por personas que provengan de ese gremio, sea de salud o sea de educación, de forma que haya transparencia. El gobierno se convierte en un supervisor y contralor de esos fondos, pero la adjudicación y ejecución de los fondos vienen por parte de dolientes de esa misma línea. Eso es con respecto a estructuras, sueldos y salarios. Es decir, yo quiero tratar de independizar eso y que el fondo sea el que digamos, regule los sueldos y salarios de la educación y los sueldos y salarios de la salud. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si el fondo tiene una cantidad de dinero importante, tal vez el sueldo y el salario del educador y del médico y enfermera va a ser superior a cualquier otro de la administración pública, porque son fondos, es diferente. Pero estoy dando prioridad a la educación y prioridad a la salud. Ahora, con respecto a la economía, reducción del gasto fiscal inmediatamente, un gran acuerdo nacional con el empresariado. El empresariado no se puede seguir viendo como golpista, se tienen que ver como los productores de empleo y llegar a acuerdos con sueldos y salarios reales. Ahora, te hablo de la producción petrolera en este instante de 800.000 barriles diarios y lo que puede recaudar el Estado por concepto de impuestos. Nosotros podríamos llevar el salario, estoy hablando de salario o sueldo, a $150 el 11 de enero del 2025. Con un decreto podemos llevar a $150. Quien sea que te proponga una cosa, cualquier candidato que te diga otra cosa, te está mintiendo. Tú no puedes ofrecer más de lo que puedes dar. No puedes. Yo no puedo dar como gobierno el 11 más de $150 por incluso pensionados, jubilados, en todas las líneas lo podemos hacer. Ahora, eso, a medida que va mejorando la economía, vamos a ir mejorando los sueldos, porque todavía $150 es insuficiente. ¿Esa cifra de $150 sería posible en este momento, en la actualidad? Es posible. Lo que pasa es que el gobierno está haciendo gastos que para ellos es más importante, lo que ellos dicen que es el gasto social. Que estoy de acuerdo con hacer gastos sociales siempre y cuando vengan vía donación internacional y no salgan de los fondos o las arcas del Estado. Ahora bien, podemos hacerlo, por supuesto. Somos un país que ha pasado por una terrible crisis y situación económica, pero el gobierno le da prioridad a ese renglón porque recuerda que esos programas sociales se convierten en control social electoral mañana. Entonces, si tú agarras ese presupuesto, no lo tienes que erradicar, solamente lo tienes que dosificar y llevar esos sueldos y salarios y seguir atendiendo los planes sociales, pero vía ONU, vía ente multilateral, tú puedes mantener. Yo diría que podemos incluso aumentar la inversión social con planes internacionales. Lo podemos hacer sin problema alguno. Y tomar esos fondos importantes, que el 70% del presupuesto lo destinaron a programas sociales de este gobierno. Yo lo traería para sueldos, salarios, recuperación de infraestructura en el área de educación y en el área de salud. Recuperación de hospitales urgentes. Necesitamos recuperar la salud, y la salud, en mi opinión, debe ser gratuita para el pueblo. Cambiando un poco de tema, pero sobre la realidad del país. Hay presos políticos, denuncia de casos de torturas clandestinas, perseguidos políticos. ¿Cuál es su plan en esta materia y tiene alguna estrategia para indemnizar a las víctimas? Primero, hacer una gran investigación de todo esto, ¿no? Para atribuir responsabilidades.
porque es muy fácil decir, bueno, sí, vamos a hacerlo, pero espérate, ¿quiénes están haciendo estas torturas? ¿Cuáles son los cuerpos de seguridad que están ejecutando de alguna forma esta clase de actividades irregulares? Eso es lo primero que habría que hacer, realmente hacer una investigación profunda, desmontar cualquier tipo de estructuras para eso. Pero déjame decirte que todos los países tienen algún tipo de anormalía en eso. Incluso te puedo hablar de país como Estados Unidos. Yo fui víctima de un psicoterror terrible la última vez que a mí no me dejaron entrar, porque yo iba a hablar con un alto funcionario de gobierno en Washington, y bueno, a algún sector de la oposición que no le convenía que yo pasara y me reuniera, hicieron esta jugada, ¿no? Y te digo, fue una cosa muy desagradable con funcionarios que se comportaron, ni siquiera fue inmigración normal. Vinieron dos funcionarios de una cosa que tiene unas siglas que yo nunca había visto y que otros no conocían, pero bueno, llegaron y me amenazaron de todas formas que te puedas imaginar. Solamente si yo me unía a la oposición en ese momento radical, si yo me unía y yo firmaba un documento para eso, yo podía entonces entrar a Estados Unidos, o ellos podían dejarme de alguna forma de aplicar ese psicoterror. Entonces, dime qué diferencia hay a eso con las denuncias que hacen en el helicoide. Entonces, los derechos humanos son solamente para Venezuela. O qué pasó cuando hubo la matazón en Chile. Y bueno, yo no veo ningún preso por la cantidad de muertos que hubo en Chile con aquellas protestas violentas que hubo. Bueno, sí, fue violenta, pero bueno, ¿dónde están los derechos humanos ahí? Pues yo te digo que hay, en ese sentido, hay un problema, ¿no? Por ejemplo, ahorita la CIP determinó que al primer ministro Netanyahu de Israel hay que ponerlo preso ya. Entonces, bueno, yo digo, bueno, vamos a empezar a poner preso gente, hay que poner preso a Zelensky, hay que poner preso a Putin, hay que poner preso a un gentío, o sea, nos vamos a quedar sin presidentes prácticamente en el mundo, ¿no? Entonces, te repito, vamos a hacer una investigación, con respecto a la pregunta que me hiciste, una investigación, y vamos a determinar qué se hizo y hasta dónde eso es verdad. Y en lo que descubramos verdades, vamos a ir muy fuerte con lo que es la justicia. ¿Qué hacer con los grupos irregulares en el país que operan en áreas como la minería y otros comercios ilícitos como las drogas? También hay muchas denuncias de que existen muchas pistas clandestinas que sacan droga, oro del país. ¿Qué hacer con estos grupos que operan principalmente al sur del país? Nosotros tenemos que hacer equipo con los países que son fronterizos, en este caso Brasil y Colombia. Hacer equipo porque son extensiones enormes de tierra que no es fácil vigilar, y que creo que la economía de Venezuela no está en condiciones de hacer, digamos, presupuestos de vigilancia tan grandes para poder supervisar esos enormes territorios. Entonces creo que lo primero sería una alianza con Colombia y con Brasil para la vigilancia compartida de todas esas extensiones de tierra. Y al mismo tiempo invitaría a que la vigilancia permita una actuación consentida o consensuada por los tres gobiernos. Es decir, que si hay una pista, ellos lo descubren, no la pasen por alto solamente porque está en Venezuela y no está en Colombia, o está en Venezuela y no está en Brasil. Creo que ese trabajo conjunto nos va a permitir, mira, descubrimos una pista, está en tu territorio, en estas son las coordenadas, y bueno, despega un avión, lo bombardea, la desaparece, y creo que podemos empezar a trabajar juntos y en ese aspecto, y trabajar juntos en todos los grupos subversivos irregulares que hay en estos sectores, digamos, fronterizos entre estos tres países. Creo que tenemos que hacer un gran acuerdo internacional para esto y atacarlo, porque no podemos permitir que estos grupos se fortalezcan, y no podemos permitir que Venezuela se convierta en un paso de droga, porque nosotros no somos productores de droga, pero podemos convertirnos en un puente para pasar droga y cerrarle la puerta a estas posibilidades. Creo que mi gobierno sería muy firme con respecto a esto. ¿Qué propuestas tiene en materia ambiental? Nosotros, fíjate, nosotros somos en nuestro partido muy respetuosos del medio ambiente. Creemos que sí es posible un desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente.
creo que es un error evitar desarrollo por miedo o temor al medio ambiente. Creo que las tecnologías disponibles hoy día nos permiten hacer desarrollos que sean amigables con el ambiente. Creo que nosotros en ese sentido debemos persistir, insistir y concretar nuestro proyecto de generación hidroeléctrica en el país. Creo que no solamente es la generación de energía limpia, sino que el proyecto inicial, que lo recuperaríamos para ejecutarlo, permite el suministro suficiente para el país y la exportación a Colombia y a Brasil, a ciudades y estados fronterizos, para venderle electricidad. Eso lo podríamos hacer desarrollando los otros 3 proyectos hidroeléctricos que están ya en proyectos. Lamento que se haya desviado y que haya en algún momento pensado que era más fácil traer plantas termoeléctricas que son unos dragones para quemar combustible y contaminar. Creo que en un proyecto a mediano plazo desmontaría todo lo que son termoeléctricas. Todas las termoeléctricas en el país las desmontaría y enfrentaríamos para ejecutar nuestro plan de hidroeléctricas que nos permita entonces toda la electricidad generarla de forma amigable y limpia con el medio ambiente. Candidato, ya para ir cerrando, si yo le pido 5 propuestas para el país que usted, de ser ganador, haría inmediatamente. La salud, la creación inmediata de los fondos para la salud y fondos especiales para la educación. De inmediato haríamos una reducción y un acuerdo de empleo masivo a través de un acuerdo, por supuesto, con el sector privado, el sector industrial privado. Regresaríamos a la tripartita, que es la mejor forma para lograr sueldos y salarios acordados, donde el empresario acepte que ese es el nuevo sueldo para todos, ¿no? También haríamos en la reducción, llegaría a un acuerdo con la empresa privada para que asuman parte de la plantilla de trabajadores públicos que asume el Estado, que lo asumiría parte y gradualmente lo asumiría la empresa privada, ¿no? Por supuesto, con los que sean capaces y estén disponibles para la empresa privada. Tenemos un gran problema con la mano de obra calificada en el país. Se nos ha ido muchos cerebros, personal capacitado se nos ha ido del país y te digo, nos va a costar un poco recuperar. Por ejemplo, mi propuesta inmediata es recuperar el parque industrial en el país, que solamente está funcionando el 10%, el 50% o 30%. El 10% del 100 está funcionando y de ese 10% están al 50% o al 30%. ¿Qué yo haría de inmediato? Pues un plan agresivo para la recuperación y activación de nuestro parque industrial a nivel nacional y, por supuesto, la recuperación de la industria petrolera y de las empresas básicas. ¿Cómo lo haría? Con lo que llaman en inglés un joint venture, que es un acuerdo donde admito el capital privado sin privatizar, donde en esta negociación ellos ponen el capital, luego en las ganancias ellos recuperan el capital y seguimos en un acuerdo por un cierto tiempo hasta que ese acuerdo expira. Al final de este acuerdo yo recuperé la industria, tengo una industria ahora robusta que produce, el inversionista se llevó su dinero, se llevó su ganancia y lamentablemente pues no lo necesito ya. Para ellos lamentable, para nosotros muy bien, porque recuperamos nuestras empresas básicas y industria petrolera y no privatizamos. Yo no estoy de acuerdo con la privatización. Yo estoy de acuerdo con un manejo eficiente de nuestra industria petrolera y de nuestras industrias básicas. Además, llevaría al proceso de terminación todo lo que son nuestras materias primas en un programa muy agresivo de terminación de productos o aprovechamiento de materias primas. Es decir, el hierro no lo vendería, el hierro yo lo procesaría en el país. Todas las industrias de metalmecánicas del mundo, yo les abriría los brazos de aquí a hierro a este precio, pero vengan y lo terminamos aquí en Venezuela. Y todas las materias primas, llámese aluminio, llámese cualquier otro metal o cualquier materia prima que nosotros produzcamos, queremos ir a un aprovechamiento primario de todas las materias que producimos, las materias primas, y eso no solamente te generaría una gran cantidad de empleos bien remunerados, sino que te generaría una gran cantidad de divisas y, por supuesto,
fortalecería la economía con una dinámica, pero muy acelerada. Nuestro plan, en 5 años nosotros veríamos una economía muy robusta en Venezuela. Nosotros en 5 años ofrecemos con toda seguridad que estos días de vaca flaca se van a olvidar por completo, la gente va a ganar muy cómodamente, el sistema financiero del país va a estar en alto, el sistema crediticio del país va a estar en alto, la gente va a regresar a comprar sus carros, sus apartamentos, sus casas a crédito, como en alguna vez ocurrió en Venezuela, y la dignidad a través del poder adquisitivo venezolano sería regresada. Ahora, tú me dirías, bueno, pero 5 años es mucho. Bueno, si gana el gobierno son 6 años y vamos al mismo hueco. O sea, no habría ningún cambio. Así que llenémonos de esperanza y vamos por un cambio. Vamos por un cambio. Quiero que el elector sea muy inteligente y que el 70% hoy, según algunas encuestas, algunas dicen 65%, algunas dicen 60%, yo sería bastante conservador y diría 60%, están dispuestos. La última también, por cierto, de Consultores 21 decía que el 63% están dispuestos a votar, aunque no sea el candidato que hoy polariza con el gobierno. Dicen que si lo eliminan por alguna razón o lo sacan de circulación por alguna razón, ellos todavía irían a votar por cualquiera de los otros opositores, pero que no están dispuestos a pasar 6 años más con este gobierno. Creo que estamos en un momento óptimo para un cambio en el país.